En 1586, un noble toledano encargó a un pintor griego que decorara su capilla funeraria. El pintor era casi desconocido en España. Había llegado de Roma una década antes con cartas de recomendación. Había intentado trabajar para el rey Felipe II y el rey lo había rechazado. Sus cuadros eran demasiado raros, las figuras demasiado largas, los colores demasiado fríos. No encajaba. El noble toledano sí le dio trabajo, y el pintor hizo algo que nadie había hecho antes en la historia del arte occidental. Pintó en el mismo lienzo el cielo y la tierra, los vivos y los muertos, lo visible y lo invisible. Y los separó con una línea horizontal que no existe en ningún tratado de pintura, porque ningún tratado sabía cómo explicarla. El cuadro se llama El entierro del conde de Orgaz. Está en Toledo. Lleva 400 años en el mismo sitio donde lo pintó. Y durante casi 200 de esos 400 años, nadie entendió por qué era tan extraño. Hay una pregunta que se hacen los estudiantes de arte desde hace siglos y que todavía hoy aparece en libros de divulgación como si fuera una respuesta. ¿Por qué el Greco pintaba las figuras tan alargadas? ¿Tenía algún problema en los ojos? La teoría del astigmatismo lleva más de un siglo circulando. La idea es que si el Greco veía el mundo deformado, pintaría lo que veía: cuerpos estirados, proporciones imposibles, cabezas pequeñas sobre cuerpos interminables. Es una teoría cómoda. Reduce un genio a una anomalía médica. Convierte una decisión estética en un accidente biológico. Y es completamente falsa. Sabemos que es falsa por una razón sencilla. Los círculos que pintó el Greco son perfectos. Sus arquitecturas son proporcionadas. Sus perspectivas son correctas. Un pintor con astigmatismo severo no podría pintar un arco de medio punto con esa precisión. La deformación que aplicaba a las figuras humanas era selectiva, deliberada, controlada. No pintaba lo que veía, pintaba lo que quería decir. Para entender qué quería decir el Greco con esos cuerpos imposibles, hay que entender de dónde venía. Nació en Creta en 1541, cuando la isla era todavía parte del Imperio Bizantino. Aprendió a pintar íconos, no retratos, no paisajes, íconos. Imágenes sagradas donde el cuerpo humano no representa la realidad física, sino la realidad espiritual. En los íconos, las figuras son planas, frontales, doradas. No tienen peso, no ocupan espacio. Existen en otra dimensión. Luego fue a Venecia. Estudió con Tiziano. Aprendió el color, la luz, la profundidad. Fue a Roma. Estudió a Miguel Ángel. Aprendió la arquitectura del cuerpo humano. Y cuando llegó a Toledo, llevaba en la cabeza 3 tradiciones distintas: la espiritualidad del ícono bizantino, el color veneciano y la anatomía renacentista italiana. Y las 3, juntas, le dijeron algo que ningún pintor de su época estaba escuchando: que el cuerpo humano, cuando aspira a algo más alto que sí mismo, se estira, se desmaterializa, pierde peso. No porque el cuerpo real cambie, sino porque la pintura puede mostrar lo que el cuerpo real no puede mostrar. La tensión hacia arriba, el impulso de lo espiritual tirando de la materia. Sus figuras no están deformadas, están en tránsito. El problema era que su época no sabía leer eso. El siglo XVII español quería claridad. Quería cuadros que contaran historias reconocibles, con figuras que parecieran personas reales, con espacios que parecieran lugares reales. La Contrarreforma necesitaba un arte que emocionara sin confundir, que mostrara, no que sugiriera. El Greco sugería. Y eso, en aquel momento, se llamaba rareza. Cuando murió en Toledo en 1614, era respetado en la ciudad pero casi desconocido fuera de ella. Sus cuadros quedaron en iglesias, en conventos, en colecciones privadas toledanas. El siglo XVIII lo ignoró casi completamente. La Ilustración, que amaba el orden y la claridad, no sabía qué hacer con alguien que pintaba el cielo y la tierra en el mismo lienzo sin señalar dónde estaba la frontera. Durante más de 2 siglos, el Greco estuvo técnicamente presente en los museos
y prácticamente ausente de la historia del arte. En 1895, un adolescente malagueño llamado Pablo Ruiz llegó a Madrid para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Fue a pocas clases. Pasaba los días en el Prado copiando cuadros. Y entre los cuadros que copió, los que más lo obsesionaron no fueron los de Velázquez ni los de Goya. Fueron los de El Greco. En uno de sus bocetos de aquella época se puede leer, escrito por él mismo: El Greco, Velázquez, inspiradme. Años después, ya en París, Picasso fue a Toledo expresamente para ver más Grecos. Volvió transformado. Había visto ya algunos de sus cuadros que me habían asombrado, dijo. Si mis figuras de la época azul se estiran, probablemente es por su influencia. Pero la influencia del Greco en Picasso no se limitó al período azul. Los historiadores del arte han tardado décadas en verlo porque era incómodo de admitir. El cubismo, la mayor revolución del arte del siglo XX, tiene una deuda directa con un pintor del siglo XVI que vivió en Toledo y que durante 200 años nadie supo leer. El aplanamiento de la perspectiva, el formato vertical, las figuras que parecen ocupar varios planos a la vez, todo eso está en El Greco 300 años antes de que Picasso lo convirtiera en vanguardia. En 2023, el Museo del Prado dedicó una exposición a demostrar exactamente eso, colocando cuadros de ambos artistas uno junto al otro. La semejanza no era una coincidencia ni una influencia vaga. Era una conversación entre dos mentes que el tiempo había separado, pero que el arte había mantenido conectadas. Picasso no fue el único. Hay un nombre que aparece en esta historia y que muchos de ustedes reconocerán. Diego Rivera, el muralista mexicano, estudió la obra del Greco en Toledo en los mismos años en que Picasso lo descubría. Rivera pasó por Toledo siendo un joven pintor, antes de convertirse en el artista que cubriría las paredes del Palacio Nacional de México. Y lo que vio allí, esa manera de pintar el espacio sin respetar las leyes del espacio, esa espiritualidad material, esa tensión vertical, lo acompañó durante toda su vida. El arte latinoamericano del siglo XX tiene una raíz toledana que casi nadie ha trazado. El último gran cuadro que pintó el Greco se llama La apertura del quinto sello del Apocalipsis. Lo estaba terminando cuando murió en 1614. Es el más moderno de todos sus cuadros. Las figuras han perdido casi toda su anatomía. Los colores son arbitrarios, verdes, amarillos, azules que no corresponden a ninguna luz real. El espacio ha desaparecido. No hay suelo, no hay cielo, no hay horizonte. Solo cuerpos en tránsito hacia algo que el cuadro no muestra. Este cuadro estuvo en una colección privada española durante décadas. Lo compró Ignacio Zuloaga, un pintor vasco. Y Zuloaga se lo mostró a Picasso. Los historiadores creen que ese cuadro estuvo en el estudio de Picasso cuando pintó Las señoritas de Aviñón en 1907. El cuadro que inició el cubismo. Si es así, el Greco no fue solo un precursor del arte moderno, fue uno de sus detonadores directos. Un pintor del siglo XVI que encendió una mecha que tardó 300 años en llegar a la pólvora. El entierro del conde de Orgaz sigue en Toledo, en la misma iglesia, en el mismo muro, en la misma ciudad donde lo pintó el Greco en 1586. Millones de personas lo han visto, y durante mucho tiempo, la mayoría lo vio pensando que era la obra de un pintor excéntrico con un defecto en la vista. Lo que en realidad vieron, sin saberlo, fue el primer cuadro de la modernidad. El arte tarda lo que tarda en entender lo que ya existe. El Greco no esperó a que lo entendieran. Pintó lo que tenía que pintar, en Toledo, para un noble que sí supo verlo. El resto llegó solo, con 3 siglos de retraso.